Chacarita empató 0-0 en San Martín frente a Nueva Chicago en un partido horrendo, espantoso, desperdiciando la oportunidad, una nueva oportunidad de quedar en lo más alto o al menos cerca, dependiendo de otros resultados, teniendo en cuenta lo que pudiera pasar con Gimnasia Jujuy, que finalmente ganó. Pero en lo que tiene que ver con lo propio, la desperdició jugando una vez más muy mal contra un equipo flojo, un equipo de los peores, Chicagos de los últimos años, que está más cerca de la zona del descenso que la del reducido. Bueno, vamos a tratar de analizar a lo largo de este video escuetamente, ¿no? Para no ser reiterativos junto a ustedes, te pedimos que le des like, que te suscribas al canal si es que te gusta, si te resulta interesante. Vamos a compartir también algunas declaraciones curiosas del técnico Asconzábal después del partido. Y lo más feliz de todo, una vez más, es que te vamos a dar el ganador del sorteo de la nueva camiseta Hummel tricolor de esta semana, por lo menos la alegría para alguien, ¿no? Tras un fin de semana que ya había arrancado con calentura en la previa, producto de la implementación de estas 10 lucas del bono a fin de mes, poco feliz, desubicado, para la gente de Chaca, ¿no? Que acompaña al equipo habitualmente, que se terminó yendo más caliente aún después de no haberle podido ganar a este Chicago. Y no le pudo ganar porque el equipo sigue sin fútbol. Insisto con esto, podríamos hacer el mismo video todas las semanas cambiando el resultado y el nombre del rival y mucha diferencia no habría, ¿no? Porque Chacarita sigue insistiendo con este esquema, por llamarlo de alguna manera, que no genera fútbol y que no genera fundamentalmente peligro en el arco rival, con un Bravo que porque una vez salió bien lo mete entre medio de los dos centrales. A veces es necesario cuando tenés enfrente, como contra Chicago, un equipo que prácticamente no ataca y que deja a uno o dos hombres cerca del círculo central esperando un pelotazo, un bochazo que les pueda ocasionar un contragolpe salvador, cosa que no sucedió. Creo que es innecesario, pero se continúa de esa manera, acumulando mucha gente sobre el sector derecho del ataque, porque por allí va Cicolini, por allí va Meléndez, por allá se proyecta Juan Cruz González cuando trepa, con frecuencia, por allá también va Ortiz, que para mí fue de lo más interesante en la jornada de este sábado, porque no solo corta los intentos del rival, sino que está atento a la salida del equipo contrario, tratando de capturar alguna pelota por ahí, porque intenta conectar con mucha movilidad, tratando de desprenderse rápido de la pelota. Para mí, de lo mejorcito, una vez más, fue Tomás Ortiz, el negro Figueroa, que muestra su capacidad, su sabiduría, su experiencia, sus destellos de buen fútbol, pero que en función de cómo intenta desarrollar el esquema este equipo, queda por momentos muy aislado, a veces demasiado tirado a la izquierda. Y termina lamentablemente apagándose, un negro Chávez que contradictoriamente con lo que pasa por la derecha va por la izquierda con frecuencia, pero demasiado solo y tiene que recurrir permanentemente a tratar de desbordar y tirar algún centro. Ni que hablar de APA, ¿no? Que padece todo lo que padecen los que se ponen la 9 en esta camiseta, que es tener que jugar contrariamente a lo que cualquier 9 de cualquier equipo haría en el área. No, él juega lejos del área. En vez de esperar que sus compañeros elaboren el juego y lo puedan asistir para terminar una jugada, APA tiene que bajar, jugar lejos del área rival, de espalda, forcejeando con los centrales y con los volantes del equipo rival, y así para un 9 obviamente es muy complicado. Llámese APA, llámese Costa, llámese el querido Rodrigo Salinas, que ya no está, ¿no? Es casi imposible que pueda cumplir con la función de un 9 cuando el resto del equipo no genera situaciones de gol. Y eso fue lo que pasó. Chacarita no generó situaciones de gol a lo largo de todo el partido. En el primer tiempo apenas un desborde en una jugada elaborada por Meléndez casi contra la raya, cediendo a Tomás Ortiz, que no pudo meter un buen centro hacia atrás con la presencia de dos hombres de Chacarita, y no más que eso, porque literalmente Chacarita no pateó al arco una vez más en todo el partido, porque la única situación más clara fue en el segundo tiempo a través de un cabezazo, después de un centro de abajo, un cabezazo de Rivero, y no más que eso. O sea que no pateó una vez más en todo el partido. Para mí el segundo tiempo fue de más bajo nivel aún que el primero, porque se insistió más
con los pelotazos, que no son más que otra cosa que dividir el balón con el rival y esperar a la iluminación de algún jugador para que pueda hacer algún intento personal, como en un momento intentó Juan Cruz González y después tuvo que patear muy tapado, yéndose la pelota de lejos, pero no más que eso. Entonces, cuando uno ve estos partidos la gente opina, insisto, porque lo digo siempre, ¿no? Veo una frase en las redes sociales y la repite insistentemente como para sentarse que sea la realidad que desde mi punto de vista no es, porque se dice, Chacarita no tiene la valentía de local, el peso de local, como sí lo tiene de visitante para imponerse contra los rivales. De la misma manera que se repetía esa frase hecha de regalamos el primer tiempo. No, nunca regaló el primer tiempo. Siempre se jugó igual, el primero y el segundo tiempo. Y de local y de visitante. No hay que un cambio. Lo que pasa es que de visitante se obtuvieron mejores resultados porque el dueño de casa, cuando no puede abrir el partido, cuando no puede ganar, arriesga un poquito más, cosa que Chacarita no hace jugando en San Martín. Entonces, al arriesgar un poquito más, dejas huecos atrás, quizás te desacoplás, permitís espacios que Chacarita ha sabido aprovechar y ha tenido suerte, mucha suerte a lo largo de este campeonato para aprovecharlo, y de ahí sacó la ventaja. Y también ha pasado de local, ¿no? Porque vos fíjate que cuando viene un equipo que va perdiendo, entonces ahí Chacarita tiene más facilidades para terminar de redondear el marcador. Pero cuando el partido está 0-0 o cuando el rival no se desacomoda, no se esmera por generar una situación, no arriesga, a Chacarita se le hace cuesta arriba. Entonces no tiene que ver con la localía, tiene que ver con cómo se da el partido. Entonces, si el rival arriesga y te deja huecos, a lo mejor los puedes aprovechar. Y si no, te las tenés que arreglar con lo que tenés vos, que es muy poco. Y eso es lo que le pasa desde mi punto de vista al funebrero, ¿no? Y te digo, decía, a esta situación de este tipo de partidos a uno lo ponen mal primero por esto, por lo que ve, porque le gustaría ver un equipo que juega al fútbol, que vaya para adelante, que golpee la mesa, que le haga sentir al rival que enfrente está Chacarita, esta camiseta histórica, y no sucede. Y por otro lado, porque uno dice, che, debo saber mucho menos de fútbol de lo que yo pensaba que más o menos casaba, porque si hay un profesional al frente del plantel, de un plantel de profesionales, de toda una comisión directiva que acompaña al equipo, y el equipo lo que muestra semana a semana es esto, debe haber algún instrumento que uno no alcanza a individualizar que pretende, mediante un método que uno desconoce, insisto, acceder a resultados felices, a un buen resultado. No está sucediendo, pero al repetirse, al machacar con este mismo esquema, uno piensa que es uno el que no lo ve y el que desconoce y el que ve mal lo que está sucediendo dentro de la cancha. Pero después cuando lo escuchamos al técnico, eh, quizás ese concepto desciende, ¿no? Porque no los voy a aburrir con toda la conferencia de prensa, porque muchos lo habrán escuchado, ¿no? Pero hay algunos conceptos que son realmente... Mirá que a los periodistas generalmente exigimos que los protagonistas hablen, que hagan declaraciones para tratar de intercambiar. Pero desde este lugar creo que es preferible que no se den más las conferencias de prensa, porque parece una provocación hacia la gente que ya está caliente por lo que ve dentro de la cancha, y parece que les estuvieses cargando. A veces es preferible, o los que tienen hidalguía, tienen la capacidad de decir, che, jugamos como el culo. La verdad que hoy no nos salió nada, jugamos mal, no nos encontramos, tuvimos una mala tarde. En vez de poner excusas absurdas, ¿no? Eh, pero bueno, hay algunos técnicos de esta característica, históricos en nuestro país, que recurren a las excusas. Asconzábal decía que le daba bronca no poder haber abierto el marcador, porque pensaba que el partido se iba a dar así, pero aunque no tan pronunciadamente la posición del rival dentro de la cancha. Quizás esperaba que Nueva Chicago venga a San Martín sin defensores, pero más allá de eso, Nueva Chicago estuvo lejos de tener un esquema defensivo similar al de Orsi y Gómez, que lo tienen absolutamente aceitado y casi a la perfección. No fue el Oakland que se metió adentro del área, ¿eh? Visualmente daba la sensación de ser un equipo que, más allá de que defendiera, tenía falencias y que era superable jugando al fútbol, pues Chacarita no lo pudo hacer. Asconzábal dice que Chacarita administró la pelota con coherencia constantemente a lo largo de todo el partido, pero que solo le faltó efectividad. Sobre la efectividad,
casi que no hace falta hablar, ¿no? Porque lo decimos todas las semanas cuando Asconzábal dice este tipo de cosas, ¿no? Efectividad, falta de efectividad es cuando las pelotas te pegan en los palos, cuando el arquero es figura, cuando pasan cerca, cuando lo tenés acorralado, cuando generás situaciones de gol. Chacarita no generó ninguna. Entonces no sé de qué efectividad habla el técnico funebrero. Y en cuanto a la constante coherencia de la administración de la pelota, yo creo que si hubiese sido así, hubiese ganado, hubiese estado más cerca de ganar, cosa que no sucedió. Tuvimos situaciones de pelota parada, dice Asconzabal. ¿Qué querrá decir? Que a Chacarita le cobraron tiro libres cerca del área, porque para mí situaciones de pelota parada es cuando, igual que antes, pasa cerca, la saca el arquero, pero no sucedió, ni tampoco se vislumbraron jugadas preparadas. Entonces no sé a qué se referirá. Aduce que hubieron faltas dudosas, sí, como en todos los partidos, siempre pasa eso. Y esta es directamente para que entre Capusotto y Alberti por detrás de él en la conferencia de prensa anunciando el regreso de todo por 2 pesos, porque el técnico dice, en el mejor momento del equipo entró la ambulancia. Más allá, porque mucho no se puede enfatizar sobre esto, yo no sé dónde veo Vasconcelos que ese era el mejor momento del equipo cuando sucedió lo de la ambulancia. La verdad, si bien no fue bueno el primer tiempo, para mí fue mejor que el segundo, ¿no? Intentamos por todos lados, desde el juego, pero nos faltó efectividad, reitera. Creamos las situaciones necesarias para abrir el marcador. Claro, visto desde algún punto de vista muy particular, las situaciones necesarias para abrir el marcador pueden ser una. Si tuviste una y metiste el gol, ya está, son las situaciones necesarias para abrir el marcador. Pero Chacarita casi que ni eso. Y acá da en la tecla en algo absolutamente opuesto a lo que yo decía durante el relato de Damián Bruni en el partido. Porque yo decía que viéndolo jugar a Chacarita parecía un equipo de mitad de tabla, un equipo que no tenía intenciones de ascender, no era un equipo que se plantaba como un posible puntero de este campeonato. Sin embargo, en sus declaraciones en conferencia de prensa, el técnico dice que el equipo dio una imagen de equipo sólido que pelea cosas importantes. Bueno, no quiso hablar de merecimientos y aduce que en el fútbol no habla de merecimientos porque en el fútbol lo único importante es el resultado. Y si Chacarita hubiese ganado, las preguntas hubiesen sido otras. Esas preguntas flojitas que casi son centros, muy poco comprometidas, muy ajenas a lo que realmente pasó, de la misma manera que lo hacen sus declaraciones con Zabal, hubiesen sido otras si el equipo hubiese ganado. Me permito decir que para mí lo más importante en el fútbol no es el resultado, ¿no? Porque para llegar a ese resultado es lo que se necesita como más importante. Lo más importante es lo que se hace para llegar al resultado. Y Chacarita hace poco y nada, ¿eh? Si vos no tenés una base sólida para llegar a un resultado satisfactorio, está complicado. Después, al funcionamiento puntual, se le preguntó el motivo que se quiso hacer, que se quiso generar con el ingreso de Araujo. Y sorprendentemente, Asconzábal dice, Araujo entró para aprovechar su perfil zurdo, para complementarse con Chávez y tratar de generar una supremacía sobre la defensa, el número de la defensa rival. Ahora yo digo, Araujo cuando entró los primeros 10, 12, 13 metros jugó por la derecha. Todos los pelotazos que venían del fondo recurrentemente eran para Araujo, que no pudo sacarle jugo a eso, e incluso en uno de ellos agarró la pelota sobre los 3 cuartos y encaró y le pegó desde muy lejos, metiendo la pelota en la tribuna de French, cuando tenía alternativas por abajo, ¿no? Y después de eso recién se fue para la izquierda. Entonces digo, entró para jugar por la izquierda, ahí, estando cerquita del banco de suplentes, y jugó todo el tiempo por la derecha. Difícil de entender. Y lo último tiene que ver con lo de Gargiulo, ¿no? Un muchacho que nunca había jugado con la camiseta de Chaca porque estaba lesionado. Y cuando se le pregunta dice, bueno, lo de Gargiulo es lógico, está falto de ritmo, como no puede ser de otra forma, en otro jugador que hace 6 meses que no juega. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué lo pones? Cuando el equipo no puede ganar, cuando el equipo está desperdiciando 2 puntos, le está costando romper el cero. Ponerlo en los entrenamientos, ponerlo en un partido que vaya ganando 2 o 3 a 0. ¿Para qué lo pones? Porque para lo que estaba necesitando Chacarita, lejos de tener 2 nueves cuando nadie tira centros, era alguien que
colabore en la elaboración del juego. Podría ser Coquito, que para el peor de los casos estaba igual que Gargiulo, que hace un año que no juega. En todo caso iba a tener falta de ritmo, pero te iba quizás a aportar un poquito más desde el juego. Son ideas, digo. Pero bueno, en línea general Chacarita jugó muy mal, volvió a defraudar, desperdició una gran oportunidad y nos deja a todos más que preocupados, ¿no? A todos los que, como vos, como todo el que se pone esta camiseta, tiene las intenciones de ascender, de ser protagonista, de llegar a la última instancia de este torneo con chances. Hoy, cuanto menos, parece difícil que de esta manera el equipo pueda llegar demasiado lejos, ¿no? Y hay cosas que pasan no solo en Chacarita, sino en la habitualidad del fútbol en general, cuando un equipo no funciona. Parece que se estuviese esperando una catástrofe para echarle mano a algunas situaciones, ¿no? Porque mientras esté ahí, más o menos, no levantando demasiada polvareda o generando conflicto, seguimos. Después cuando te chocas con algún equipo que viene un poco iluminado y te termina dando dos cachetazos y metiéndote 3 o 4 goles, ahí salen a decir, no, esta situación ya no daba para más, tuvimos que dar un corte. Hace un montón que no daba para más, pero parece que hay que esperar un momento trágico para tomar decisiones. Qué sé yo, son cosas del fútbol que están pasando, ¿eh? Lo cierto es que tendremos que seguir teniendo paciencia, pero que no va a tener paciencia, no va a tener que tener más paciencia más para quedarse con la camiseta tricolor. Hummel es el ganador de esta semana, que se trata de Claudio Gómez, un amigo que participó activamente una vez más en nuestra transmisión, y felicitaciones. Te llevaste, Claudio, la camiseta. Contactate con nosotros a través de las redes sociales para arreglar cómo poder retirarla, y a vos y al resto a seguir participando, no solo por la camiseta, sino por otros premios que habitualmente otorgamos junto a Damián Bruni en estas transmisiones. Acordate también que tenemos en venta las camisetas. Esta es mi favorita, a primera vamos a volver, que no es atemporal, la podemos seguir usando. Ojalá que sea poco tiempo y que lleguemos rápido a primera. Y la de los escudos. Esta, entras en la caja del video, acá abajo, cuando le pones like, te fijas que está el link para que puedas adquirirla a través de Mercado Libre por un precio muy bajo, en cuotas y sin que se te cobre el envío si estás en el interior del país. Así que están buenísimas para aprovechar. Gracias a todos por haber estado masivamente, como habitualmente lo hacen en las transmisiones, participando, eligiendo la figura, conversando con nosotros, y los esperamos, como es habitual, obviamente en la próxima semana que vamos a tener el domingo, un rival durísimo, un rival que nos viene costando en los últimos tiempos, como es Defensores del Belgrano, otra vez en San Martín, esperando que de una vez por todas aparezca el fútbol por Villa Maipú y que Chacarita pueda salir adelante y encaramarse y empezar a pisar fuerte y hacerse fuerte de local para obtener buenos resultados y llegar lo más lejos posible en este campeonato. Gracias a todos por estar, no dejes de suscribirte, de darle like a este video y de acompañarnos siempre en esto, que es la gran familia funebrera, la más grande de todas, Expresión Chacarita. Abrazo grande y buena semana.